6 siglos antes de la era cristiana, el rápsoda Xenófanes, harto de los versos homéricos que recitaba de ciudad en ciudad, fustigó a los poetas que atribuyeron rasgos antropomórficos a los dioses y propuso a los griegos un solo dios, que era una esfera eterna. Parménides, 40 años después, repitió la imagen. El ser es semejante a la masa de una esfera bien redondeada, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección. A pocos años de su muerte, el siciliano Empédocles de Agrigento urdió una laboriosa cosmogonía. Hay una etapa en que las partículas de tierra, de agua, de aire y de fuego integran una esfera sin fin, el esfairos redondo que exulta en su soledad circular. La historia universal continuó su curso. Los dioses, demasiados humanos que Xenófanes atacó, fueron rebajados a ficciones poéticas o a demonios. Pero se dijo que uno, Hermes Trismegisto, había dictado un número variable de libros, en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmento de esa biblioteca ilusoria, compilados o fraguados desde el siglo III, forman lo que se llama el corpus enético. En algunos de ellos, el teólogo francés Alain de Lille descubrió que a fines del siglo XII, esta fórmula, que las edades venideras no olvidarían: Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin. Albenelli piensa que hablar así es cometer una contradictio in adjecto, porque sujeto y predicado se anulan. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Román de la Rose y en la enciclopedia Speculum. En el XVI, el último capítulo del último libro de Pantagruel se refirió a esa esfera intelectual cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, que llamamos Dios. Para la mente medieval el sentido está claro. Dios está en todas y cada una de sus criaturas, pero ninguna lo limita. El cielo de los cielos no te contiene, dijo Salomón. Reyes capítulo 1 versículo 8-27. El poema de Dante ha preservado la astronomía tolemaica, que durante 1400 años rigió la imaginación de los hombres. La Tierra ocupa el centro del universo. Es una esfera inmóvil. En torno giran 9 esferas concéntricas. Las 7 primeras son los cielos planetarios, ciclos de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno. La octava, el cielo de las estrellas fijas. La novena, el cielo cristalino, llamado también primer móvil. A este lo rodea el empíreo, que está hecho de luz. Todo este laborioso aparato de esferas huecas, transparentes y giratorias había llegado a ser una necesidad mental. Para un hombre, para Giordano Bruno, el mundo es el efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca, pues está dentro de nosotros más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. Esto se escribió con exultación en 1584. Todavía en la luz del Renacimiento, 70 años después, no quedaba un reflejo de ese fervor, y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio,
Porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su cara. En aquel siglo desanimado, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno, fue un laberinto y un abismo para Pascal. Deploró que no hablara el firmamento. Comparó nuestra vida con la de náufragos en una isla desierta. Sintió el peso incesante del mundo físico, sintió vértigo, miedo y soledad. Y los puso en otras palabras. La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así publica Burswich el texto, pero la edición crítica de Tourneur, París, de 1941, que reproduce las talladuras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir Effroyable, una esfera espantosa cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Jorge Luis Borges.